Buenas tardes, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en esta tarde. Le damos la bienvenida a doña Adriana Rodríguez, quien es gerente general de Acobo Puesto de Bolsa. Adriana es economista, MBA y cuenta con nivel 2 del CFA. Es experta en análisis y gestión de inversiones. Cuenta con más de 15 años de experiencia en asesoría y análisis de mercados nacionales e internacionales, gestión de portafolios, estrategia de inversiones en mercados bursátiles en diversas entidades privadas. Actualmente, como bien indicaba, es la gerente general de Acobo Puesto de Bolsa. Adriana también ha sido reconocida como una de las mujeres líderes en negocios para América Central y República Dominicana por la revista Suma en los años 2023 y como una de las mujeres más poderosas de la región en 2025. Adriana, muchísimas gracias. También tenemos a don Luis Diego Chavarría. Don Luis Diego Chavarría es coordinador de estrategias y portafolio de ACO Puesto de Bolsa. Cuenta con más de 30 años de experiencia como corredor de bolsa internacional y local, experiencia también en análisis del sector financiero, bancario, bursátil y regional. Se desempeña también como asesor externo de operadora de pensiones y también coordinador de estrategia en ACO Puesto de Bolsa. Buenas tardes. Muchas gracias, Daniela, por la introducción. Nuestro objetivo es tratar de ubicarnos todos en este momento de tanto ruido en el mercado, con tantas noticias que la verdad nos han sacudido no solo a nivel bursátil, sino que también a nivel de empresas, a nivel de estrategia. Y lo que queremos hacer es con ustedes, pues, recorrer un poco qué son los elementos que estamos viendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que con alguna probabilidad va a pasar y tratar de separar eso de lo que es ruido del mercado. Para ese fin, pues tenemos una agenda que vamos a explicar lo que son las correcciones de los mercados, un poquito los indicadores de alta frecuencia de la economía estadounidense y ver qué oportunidades y qué lecciones pues, nos han dejado las últimas correcciones del mercado. Tal vez para arrancar de una vez, en atención a algunas consultas que nos han hecho llegar. Si pasas a la siguiente slide. En un primer lugar, pues tratar de explicar un poquito a qué nos referimos con sell-off o qué es una corrección de mercado. Básicamente, formalmente hablando, en el mercado hablamos de que hay un sell-off o hay una corrección cuando un índice representativo, llámese el Standard Poor's 500, el Nasdaq, que es el que representa el sector tecnológico, o el Dow Jones, que es el que representa en su mayoría las grandes industriales de Estados Unidos, pierde un 10% o más de su valor. Es decir, que en pocas semanas normalmente tenemos una caída de más de un 10% de valor de mercado. A eso es lo que formalmente nos referimos con un sell-off, una corrección de mercado. Estas correcciones, y vamos a hablar un poquito de qué patrones representan a lo largo de la historia, estas correcciones en realidad son bastante más normales de lo que creemos. En realidad, si ustedes ven, por ejemplo, este gráfico, que son los últimos 5 años, podemos ver que el mercado tiende a tener reversiones o tiende a caer con cada cierta frecuencia. Generalmente, cada 9 o 12 meses tenemos una caída del mercado. Estas caídas normalmente andan entre el 0 y el 10% y empiezan a llamar la atención cuando superan el 10. Si ustedes ven en esa gráfica, la última flechita roja es donde estamos en la última semana, que el mercado, tal vez devuélvete un tirito, que el mercado se devolvió 10.3%, pero el año pasado igual tuvimos una caída de un 8%, una caída en el 2023 de casi un 10%, y los últimos, lo que fue el último mercado bajista, ¿verdad? Y eso es la verdadera preocupación, ¿verdad? Cuando son mercados bajistas, ahí lo que estamos hablando es de bear markets y son caídas que sí superan el 10, superan el 20% de corrección del mercado. El último gran mercado bajista, si ustedes ven, fue en el 2022. En ese año se perdió un 25% de valor de mercado. Y para ponerlo en contexto, si ustedes hubieran invertido $1,000 al principio del 2022, para junio del 2022 tendrían aproximadamente cerca de $700. Es decir, hubieran perdido casi un 30% de la inversión. Eso es un mercado bajista.
Y previo a ese mercado bajista, tuvimos en el 2020 la gran corrección que tuvo el mercado, un 33% de valor, cuando empezó el COVID y se dieron todas las medidas para atender la pandemia. Una cosa importante, si ustedes ven, a pesar de todas esas correcciones que ha tenido el mercado, con el tiempo siempre se superan, ¿verdad? Tanto la corrección del 2020 como la del 2022 en general, con el tiempo los mercados pues logran estabilizarse y seguir aumentando en valor. Esto se ve más gráficamente en el siguiente slide. Ahí, donde podemos ver un poquito más ya de historia, ¿verdad? Que estamos hablando, tenemos una gráfica que es desde 1960 y ahí lo que estamos representando no son las correcciones del mercado, sino que estamos presentando cuando son mercados bajistas, eso que llamamos bear market o cuando las caídas superan el 20% del valor. Si ustedes ven, a diferencia de las correcciones de los mercados bajistas o los bear markets no son tan frecuentes. De cada 27 correcciones de mercado, solamente 6 dan paso a un mercado bajista y esos son pues en realidad lo que más nos preocupa. Cada vez que vemos una corrección, nosotros como asesores siempre decimos, bueno, esta es una corrección o se va a convertir en un mercado bajista. Y precisamente pues para contestar a esa pregunta es que estamos hoy revisando algunos datos o vamos a revisar más adelante datos de los fundamentales de la economía para tratar de entender si hay elementos que nos pueden llevar a pensar que vamos para un mercado bajista o si lo que tuvimos fue una corrección. Igual de importante, vean que en promedio cada mercado bajista destruye un 36% de valor. Es decir, si yo invierto $1,000 al principio de un mercado bajista, probablemente voy a tener algo parecido a $650 para cuando termina esa sacudida del mercado. Pero lo más importante es que si uno se queda siempre invertido, ¿verdad? Y no abandona el mercado, sino que sigue con su inversión, goza de recuperaciones que promedian el 180% después de las correcciones o los rebotes de mercado. Ahí ya tenemos más historia, pero ahí está igual la crisis que se generó con la invasión de Rusia y las presiones inflacionarias, ahí está el COVID, ahí está la recesión del 2009, están las crisis que hubo en los 90, está, bueno, y para atrás toda la historia y siempre hay una recuperación. Importante también mencionar que no solo hay una gran recuperación después de un mercado bajista, sino que también después de una corrección como la que tenemos, en promedio, en los siguientes 12 meses, el inversionista pues goza de una rentabilidad de un 15%. Es decir, si en este momento no estamos en un bear market y estamos en una corrección de mercado, es probable que si yo me quedo invertido, me voy a ganar en promedio un 14, un 15% en los siguientes 12 meses. ¿Por qué? Porque el mercado retribuye o siempre paga varias cosas, la disciplina, ¿verdad? La paciencia, el tomar decisiones informadas y principalmente pues el tiempo, ¿verdad? El tiempo de quedarse con las inversiones. Si pasamos ahí, este slide, aquí lo que vemos es, lo que estamos conversando, es saber, ¿verdad? Si ustedes ven la última caída en rojo que está en ese gráfico es precisamente donde estamos ahorita. Estamos rayando ese 10% que es lo que marca una corrección de mercados. Aquí la gran pregunta es saber si ahí uno se va a devolver, ¿verdad? O si por el contrario, esa caída en rojo se va a convertir en una más grande que ya son los mercados bajistas. Claramente, pues no tenemos una bolita de cristal, quisiéramos, pero no lo tenemos. Pero lo que vamos a hacer es tratar de analizar algunos elementos para ver qué tan probable es que caigamos en una corrección como esas previas grandes o que estemos en una corrección que también es no solamente natural, sino también necesaria. Esta corrección, eso sí, tiene algo en particular, y es que si ustedes ven ese piquito rojo final, en realidad es bastante estrecho, y eso lo que significa es que esta corrección ha sido sumamente rápida, o sea, ha sido muy brusca. De hecho, es la caída más rápida de las últimas 27 caídas del mercado.
En tan solo 16 días perdimos un 10% del valor de mercado y por eso es que de repente ha llamado tanto la atención esta sacudida que estamos atravesando. Si pasas a la siguiente, tal vez para analizar algunos de los elementos importantes para tomar decisiones, lo que queremos revisar es cómo está la salud de la economía estadounidense, si de verdad justifica o no justifica lo que estamos viendo y tratar un poquito pues, sí, de ver cómo ponemos todos estos datos en perspectivas. La primera información, y de hecho que es la más fresquita, es la que tenemos de la Reserva Federal del día de ayer, donde básicamente la lectura de lo de las decisiones que tomaron y de las proyecciones que realizaron gira alrededor de la incertidumbre. La palabra incertidumbre se encuentra en múltiples veces dentro de su comunicado y lo que dicen es pues algo que todos notamos, ¿verdad? La incertidumbre alrededor de las perspectivas económicas ha aumentado. Ayer la Reserva Federal pues básicamente lo que hizo fue modificar sus estimaciones apuntando hacia una economía que va a crecer más lento y que va a trabajar con niveles de inflación más altos. El tema de la inflación siempre es recibido como un baldazo de agua fría, ¿verdad? Ya para este punto del ciclo económico donde la Reserva Federal ya subió tasas de interés, las mantuvo y las empezó a disminuir, uno esperaría que hubieran más avances positivos en esa lucha contra la inflación. Entonces, el hecho de que la inflación esté otra vez apareciendo en la narrativa y en los discursos e inclusive se eleve la perspectiva de inflación, pues es algo que inyecta incertidumbre y un poquito hasta desconcierto en los mercados. Ayer la Reserva Federal pasó la expectativa de inflación desde 2.5 hasta 2.7 y la inflación subyacente la elevó hasta un 2.8, que para nosotros en Costa Rica pues en realidad no suena como tan grave, ¿verdad? Pero para Estados Unidos y para su objetivo inflacionario sigue siendo una inflación alta. La tasa la mantuvo en 4.50, la tasa de interés, y la expectativa de crecimiento la disminuyó bastante, ¿verdad? En 4 puntos básicos desde 2.1 hasta 1.7. Básicamente, pues esto fue la lectura de la Reserva Federal. Si pasamos a al siguiente slide, aquí vamos a ver un poquito de datos que hemos recolectado o datos que seleccionamos que se llaman datos de alta frecuencia y que son de alta frecuencia y de alto impacto en los mercados. Normalmente cada vez que estos datos salen generan algún tipo de, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Generan algún tipo de recalibración, ¿verdad? De las proyecciones económicas. ¿Por qué? Porque son datos que recogen información bastante cerca y bastante amplia sobre lo que está pasando en Estados Unidos. El dato que es más seguido, ¿verdad? Es el dato de generación de empleo. Este es un dato que sale la primera semana de todos los meses. Y si lo analizamos, en realidad, el último dato que fue de 150,000 plazas netas creadas en febrero, eh, fue más bajo de lo que se esperaba, ciertamente, pero sigue siendo un nivel de creación de empleo bastante saludable. La tasa de desempleo subió de 4 a 4.1, pero este reporte de empleo, junto con otros reportes de empleo que son semanales, otros que se llaman JOLTS, que son de creación de empleo también del lado de las empresas, en realidad no señalan una desaceleración importante en la creación de empleo. Las ventas minoristas, que fue un dato que se comentó mucho y que tuvo algún impacto en el mercado hace cerca de semana y media, pues salió bajo, salió en 0.2%, el mercado estaba esperando 0.6%, pero cuando se desagrega ese indicador, pues en realidad tampoco da un panorama claro sobre la economía. Lo que nos dice es que efectivamente el gasto sí aumentó entre los consumidores, pero aumentó en artículos o tipo facturas que no son tan altas, entre comillas, ¿verdad? Supermercados, artículos del hogar, temas de jardín, minorista, ese tipo de cosas de consumo siguió creciendo y donde hubo una debilidad importante fue en lo que llamamos las facturas más altas o los tiquetes más altos, que son, por ejemplo, automóviles. Ahí lo que nos da la, la, el análisis final es que el consumidor está más cauteloso.
Es decir, todavía hay voluntad de consumir, pero de repente esa incertidumbre está teniendo un impacto en los patrones de consumo y lo que son elementos más caros, pues están pensando un poquito más. Lo que es manufactura y servicios, tuvieron exhibieron ambos temas relacionados a precios, ambos tuvieron índices, subíndices que revelaban presiones en los precios, principalmente en manufactura, donde los precios que se pagaron fueron los más altos desde junio del 2022, es decir, desde hace 3 años. Y este incremento en los precios tuvo mucho que ver con la anticipación de tarifas en aluminio y acero, que de hecho fueron los elementos que presentaron mayores incrementos. Otro tipo de subíndices como órdenes nuevas y empleo, pues también se mostraron bastante retraídos con contracción. Y la lectura de la parte industrial es que empieza a sentirse la incertidumbre que causa el posible cambio en algunas reglas de juegos en materia comercial que ahorita vamos a revisar. En housing, las cosas siguen bien, los permisos y los inicios de construcción siguen dando o son consistentes con una economía que crece. Y un dato que salió interesante más reciente fue el de la confianza del consumidor, donde sí hubo una caída importante. El índice se devolvió básicamente a un mínimo de 2 años y esa caída se acompañó de expectativas inflacionarias que crecieron de una forma bastante extraordinaria para esta encuesta. De hecho, que nunca se había visto una expectativa de inflación que creciera tan rápido en esta encuesta desde 1993, ¿verdad? Lo que son bastantes años de registro. Aquí Aquí también lo que se notó es que ya el ruido, ¿verdad? La incertidumbre que se está generando por anuncios en temas de tarifas, aranceles, y todo lo que tiene que ver con la guerra comercial, pues está empezando a tener un impacto y está generando incertidumbre sobre los consumidores. Sin embargo, esta encuesta en particular mostró una brecha muy importante dependiendo al grupo a quien se le estaba haciendo la encuesta y por eso es que los resultados, lejos de causar un impacto permanente, de repente pueden haber sido una observación un poco transitoria. ¿Por qué? Porque cuando se revisa, bueno, entre mujeres y hombres, en grupos de edades, pues no hay tantas diferencias, pero cuando se separa la encuesta de Michigan entre republicanos y demócratas, nunca se ha observado una brecha tan grande en toda la historia de esta encuesta y es algo pues muy interesante. Aquí principalmente esa caída en la confianza del consumidor se explica por un deterioro impresionante en las expectativas y el sentimiento de los demócratas. Se pasa de un 94 hace 6 meses a un 24 en esta encuesta y eso realmente no se ha visto antes y contrasta con el sentimiento de los republicanos que más bien pasan de niveles de 65 más o menos a niveles de 80 y resto, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasó con las expectativas inflacionarias. Si usted le preguntaba a un republicano, veía la inflación controlada, si usted le preguntaba a un demócrata, es donde la inflación se dispara, ¿verdad? Entonces, la encuesta de repente trae un poco de ese ruido post elecciones, ¿verdad? Y que todavía más que medidas tomadas, pues lo que prevalece es la expectativa de lo que va a pasar. Entonces, es como un dato curioso de la encuesta de Michigan, de la última encuesta de Michigan. Entonces, en general, pues todos estos indicadores, junto con lo que nos dice la Reserva Federal, no hay todavía ningún sector que esté mostrando debilidades importantes. No se ve en empleo, no se ve en industria, no se ve en servicio y no se ve en housing. Lo que sí se nota es el impacto que está empezando a tener la incertidumbre, número uno, y número dos, que el tema o la batalla contra la inflación está lejos de darse por terminada. Si pasamos un poquito avanzando a lo que ya tiene que ver con qué nos está generando esa, tal vez esta, pues, a ver, adelantar. ¿Qué es lo que nos está generando esa incertidumbre? Pues en realidad hay tres frentes principales que aquí vamos a estar revisando.
Política comercial, claramente, ¿verdad? Lo que tiene que ver con tarifas, guerra comercial, guerra de aranceles, ese tipo de noticias y de medidas que algunas han llegado a darse, otras se han pospuesto, pues eso tiene al mercado y principalmente a los gerentes y a los tomadores de decisiones, pues en una coyuntura de bastante incertidumbre. De hecho, que la última encuesta de ISM, que es la que se utiliza para eh, leer un poco cómo está el sentimiento entre los industriales, lo que nos dice es que el optimismo que mostraban los gerentes de fábricas previo a las elecciones, pues se está atenuando. Es decir, algunas de las expectativas se están transformando más bien o dando paso a la incertidumbre. Y es que no es cosa menor, ¿verdad? Los posibles repercusiones o las posibles, el daño potencial que se puede dar en algunas industrias y dependiendo cómo es su cadena de producción, es bastante importante. Nosotros aquí recogimos un poquito de datos para dar una contexto a lo que tiene que ver la relación, por ejemplo, de Estados Unidos con China y más adelante con Canadá y México. Y son datos que en realidad no son menores. O sea, el mercado se está respondiendo a esta incertidumbre porque en realidad de lo que se trata es de las dos más grandes economías del mundo y que están tratando de alguna forma pues de divorciarse o de caminar un poquito por separado con la dificultad de que China eventualmente ha ganado muchísima participación, no solo en el comercio en Estados Unidos, sino a nivel mundial. En Estados Unidos, acuérdense que nosotros en este momento estamos en Donald Trump 2.0, ¿verdad? Ya hubo una primera vez y tuvo un impacto. En el caso de China, por ejemplo, las importaciones de bienes desde Estados Unidos, desde China, disminuyeron de un 21% en el 2017 antes de Trump 1 a un 13% en 2024. Es decir, ya esto lo habíamos pasado y ya empresas habían tomado medidas para, de alguna forma, pues poder capear esta guerra de tarifas que ya tuvo una primera parte. Sin embargo, a pesar de que esas importaciones desde China han disminuido en su participación en Estados Unidos, la dependencia de productos estratégicos ha aumentado. ¿En dónde? En farmacias, en baterías, en minerales, y esto es importante. Estados Unidos importó casi el 70% de las baterías de iones de litio de China en el 2024, frente a un 41% que fue en el 2017. De los 50 minerales que se consideran más críticos o críticos para la economía de Estados Unidos, de esos 50, China es el productor de 30 y además refina los otros 20. Es decir, aquí es una participación sumamente importante. En el Standard Poor's, las empresas, las ganancias de las empresas por sus ventas en China representan un 7% de las ganancias del Standard Poor's a nivel internacional. El sector tecnológico, ustedes ya saben, es el más expuesto, ¿verdad? Aquí todo lo que tiene que ver con consumo discrecional, energía y materiales, pues entre ellos casi el 6% de las ventas las obtienen de China. Y hay otros tipos de industrias, por ejemplo, la industria de los drones, donde China ha tomado la delantera y por bastante, ¿verdad? Entonces, en realidad no es solamente una cadena de producción o una industria, sino que ya el nivel de integración entre las empresas estadounidenses y chinas es bastante alto. Y lo mismo pasa con Canadá y México. Si pasas al otro slide, ajá, aquí pues también la incertidumbre es importante. En el caso de Canadá, ¿verdad? No solamente en el tema de las importaciones de aluminio y acero, que son importantísimas, sino inclusive petróleo. Hay secciones de Estados Unidos donde el 70% del petróleo que procesan lo traen de Canadá, ¿verdad? Y por no mencionar electricidad, donde ustedes pues ya vieron es la réplica que hubo por parte de Canadá y cómo eso pues ayudó pues a dar aire o más espacio para esas conversaciones que necesariamente tienen que darse. México también, en el caso de México, eh, aquí hay un tema en que las cadenas de suministro de México a Estados Unidos son muy rígidas, ¿verdad? Especialmente lo que tiene que ver
manufactura de automóviles y ahí es donde pues hay un poco más de temor. De 506 billones que exportó México el año pasado a Estados Unidos, 247 quedaron cubiertos por el Tratado de Comercio con Estados Unidos, pero hay una parte importante, casi la mitad, que quedó descubierta y sujeta a eventuales aranceles. Aquí importante, cerca de un 90% de la exposición del sector de automotriz a estos primeros aranceles también quedaron cubiertos por el Tratado de Comercio, por lo menos hasta abril, lo cual no da ninguna tranquilidad a todos los sectores que están expuestos directa o indirectamente a estas cadenas de producción. Y México también, pues la OCDE les acaba de revisar las expectativas de crecimiento. ¿Por qué? Porque con esta guerra comercial en realidad México o la economía mexicana es una de las que va a tener las pérdidas como proporción del PIB más groseras dentro de estos tres países, ¿verdad? Dentro de Canadá, China y México. Entonces, pues es un tema, y no es un tema menor, es un tema sumamente importante el llegar a tener certidumbre de qué es lo que va, qué es lo que no va a ir y cuáles van a ser los niveles finales de esas tarifas. Y si efectivamente esto va a llevar a otro tipo de acuerdos ya fuera del área comercial que tienen que ver con migración, con el tema de tráfico ilegal de estupefacientes y otro tipo de medidas, que es lo que en buena teoría estaría buscando o para lo cual estaría Trump utilizando estas palancas, ¿verdad? Pero eso todavía está por verse. Otro punto importantísimo que tiene el mercado preocupado, y todo esto se ha dado en el último mes, tal vez si pasas a la siguiente, tiene que ver con el frente fiscal o el frente público en Estados Unidos. El gobierno de Biden, pues fue un gobierno que utilizó bastante gasto público y ese gasto público pues estuvo también detrás de creaciones importantes de empleo y estuvo también detrás o explicando bastante del crecimiento económico de Estados Unidos. De hecho, el año pasado, una tercera parte del PIB de Estados Unidos se explica por la exposición directa o indirecta al gasto público. ¿Qué pasa? Que el gasto público genera actividad económica y Donald Trump prometió eficiencia en el gasto público, prometió un Estado más pequeño y bueno, ha estado tomando medidas al respecto y eso lo que va a producir o lo que está produciendo es un freno que es bastante brusco para la economía. Y eso está causando bastante incertidumbre. ¿Por qué? Porque va a suponer un motor menos detrás de ese empleo y detrás de la generación de empleo y detrás del crecimiento económico. Vean que el año pasado el déficit en Estados Unidos creció un 8%, lo cual es bastante. El nivel del gasto por intereses ya superó el trillón de dólares y el déficit es del 6,4% del PIB. O sea, es el déficit más alto fuera de periodos de guerra y fuera de periodos de recesión. Donald Trump está desarrollando pues, unos programas de recortes públicos bastante significativos y además pues tiene lo que es la agenda Doge, que es la agenda que está a cargo de Elon Musk y que como ustedes han visto probablemente en algunas noticias, pues lo que se está encargando es de ver pues a dónde recortan empleo, a dónde generan eficiencias y a dónde pueden hacer al Estado muchísimo más pequeño. Y esto tiene un impacto real en la economía y por tanto tiene un impacto en las ganancias de las empresas y por tanto ha llevado también a los mercados a corregir esas expectativas y ha dado pie pues a venta de acciones y es parte también de lo que está justificando esa caída del 10% que vimos en los mercados. ¿Qué, qué, pues con esta información, qué podemos analizar o qué conclusiones podemos sacar? Para eso le doy el espacio a Luis Diego Chavarría para que nos ayude a digerir y tomar decisiones sobre eso. Muchas gracias, Adri. Y bueno, primero igualmente agradecerles el tiempo que se tomaron para escucharnos, y espero que la información sea relevante para ustedes, y sobre todo en temas de tomas de decisiones.
o si ya tienen, digamos, algún portafolio, pues ver hacia dónde pueden mantenerlo o cómo manejarlo, ¿verdad? Eh, Quisiera tal vez, después de la amplia información que nos dio Adri, muy completa, hacer un pequeño resumen antes de seguir con el resto de la presentación, un poco de lo que Adri habló en resumen. Bueno, ¿qué es lo que tienen los mercados ahorita tal y como están? Como bien se comentó, la incertidumbre de los aranceles de la administración Trump, eso es lo primero, que esta decisión tiene un impacto, ¿verdad? Que podría causar una desaceleración económica global y un aumento en la inflación. El inicio de guerras comerciales, recordemos que antes, en la primera gestión de Donald Trump, la guerra comercial era específicamente contra China, ¿verdad? Hoy en día se está incluyendo Canadá, México, otros países de Europa, ¿verdad? Por ejemplo, en Europa, Alemania, digamos, es de las economías más importantes y ha estado creciendo, digamos, poco, ya ha estado más bien gestionando más gasto en defensa militar, lo cual, digamos, también para hacer un poco más de crecimiento en su economía, pero también eso dice de alguna manera que pueden sentir los alemanes en cuanto a Europa y el tema de, de los aranceles. La otra situación es que a pesar de los estímulos económicos que China ha tratado de hacer para su economía, China sigue manteniéndose como una economía en este momento débil. Eh, Recordemos que China es el mayor comprador de casi todas las materias primas, ¿verdad? Incluyendo el petróleo y algunas otras importantes. Los conflictos geopolíticos, Ucrania, Rusia, Israel, Gaza, que vienen desde antes de Trump, ¿verdad? Que eso es importante. Algunos analistas y algunas personas han estado mencionando constantemente la palabra recesión, cosa que hay que entenderla, digamos, bastante bien, porque, digamos, desde el punto de vista de técnico, digamos, una recesión se da cuando un país tiene 2 trimestres consecutivos sin crecimiento o con crecimiento negativo, por decirlo de alguna manera, o con decrecimiento. Y también hay nuevos competidores en inteligencia artificial que salieron, caso de DeepSeek, por ejemplo, una empresa china que salió con un código abierto, que es un tema más público en tema de la inteligencia artificial y que ha permitido tener costos más bajos en inteligencia artificial. Y eso de alguna manera también afectó digamos, a todo el sector tecnológico. Inicialmente no hicieron ninguna discreción. ¿Qué sectores se podrían ver más impactados? ¿Dónde existe el tema? Bueno, como ya les di el previo resumen de lo que está pasando, quisiera tal vez decirles lo que el presidente del Banco Central de Estados Unidos, de la Fed, Jerome Powell, pues más o menos manifestó el día de ayer, después de estar reunido la Fed de martes y miércoles. Bueno, un poco lo que mencionó Adri, una disminución del crecimiento económico para Estados Unidos del 2% a 1,7%, pero siempre con un crecimiento económico, ¿verdad? Ahí no vemos ningún impacto recesivo, digamos, en temas de crecimiento. Considera también que el aumento de la inflación en el corto plazo causada por la incertidumbre de los aranceles puede ser transitoria. Sin embargo, pues la Fed obviamente debe mantenerse alerta a los datos económicos de los próximos meses y ellos no tienen ninguna prisa en este momento de mover las tasas de interés. ¿Qué pasa con esto? Que la inflación, y un poco como lo decía Adriana, el tema es que el impacto todavía de las medidas de arancelarias no se pueden ver si no hay algo en concreto. Y Donald Trump durante estos meses lo que ha hecho es poner aranceles, quitarlos al día siguiente, volverlos a poner, después aplazarlos un mes. Entonces, bueno, creo que a todos los gerentes de todas las compañías como locos tratando de presupuestar el año con tarifas, sin tarifas, con un porcentaje, con otro. Y mientras esto no haya nada definido, ¿verdad? Eh, es muy difícil, digamos, predecir cuál va a ser el impacto inflacionario. Sí sabemos que de mantenerse debe hacerse, debe afectar crecimiento y debería afectar también inflación. Y por otro lado, pues viene la respuesta de los otros países también con aranceles,
hacia Estados Unidos, ¿verdad? Como el caso de China, México y Canadá, que también van a tener un efecto sobre la economía norteamericana. Sobre el tema de recesión, el Jerome Powell lo que dijo es que sí ha visto, digamos, que algunos analistas han manifestado que han habido una probabilidad en aumento, ¿verdad? Pero sigue considerando la baja, ¿verdad? No es algo que él considere que sea posible en este momento. Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica que muestra las probabilidades de recesión, ¿ok? Si vemos la columna izquierda, que es la más alta, eso fue en el 2020, cuando estuvo la pandemia. Prácticamente era un 100% de probabilidad de recesión. A pesar de eso y a pesar de bueno, todas las subidas de tasas que tuvimos y demás, no hubo recesión hasta la fecha, no, ¿verdad? 2022, 2023, todo el mundo estaba pensando en recesión y no se manifestó. Eh, y bueno, ahorita, digamos, si ven la última línea, sí ha subido de un 20, más o menos un 25%. En algunos otros estudios, este es de Bloomberg, pero en algunos otros estudios, pues hablan hasta de un 40% de probabilidad, pero realmente sigue siendo una probabilidad muy baja de recesión. Y esto es importante para lo que viene porque si quitamos el elemento de recesión del panorama, ¿verdad? Entonces ya podríamos catalogar el sell-off que tuvimos de un 10% como una corrección natural y como una corrección normal dentro de un mercado alcista, que ha sido alcista por 2 años, ¿verdad? Del 2023 y 2024. Podemos pasar el slide, por favor. Aquí vemos un poco, digamos, cómo se ha comportado el Standard Poor's 500. Recordemos que el Standard Poor's 500 representa las 500 acciones de mayor capitalización en Estados Unidos y esas 500 acciones están repartidas en 11 sectores. Es un índice que tiene una participación por sectores importante y eso de alguna manera le permite a cualquier persona que está invertida en el Standard Poor's 500 estar en una diversificación importante. ¿Qué es lo que más ha caído? Bueno, consumo discrecional, la parte tecnológica, que también está explicada no solo por el tema de los aranceles, sino como les expliqué, por el tema, digamos, de los competidores en inteligencia artificial, eh, que ha creado, digamos, una pregunta en los inversores, que eso también viene desde antes de Trump, el tema de la inteligencia artificial. La gente se preguntaba, ¿qué pasa con todo el dinero que prácticamente las siete magníficas o las empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos han estado invirtiendo muchísimo dinero en inteligencia artificial y los inversores están con ganas de ver ya en los resultados de esas compañías, en las ganancias de esas compañías, toda esa inversión en inteligencia artificial? Y eso digamos que sí ha tardado, ¿verdad? Un poco, y las empresas siguen invirtiendo en inteligencia artificial y eso digamos que ha causado un poco de incertidumbre de si es que hay alguna burbuja o si todavía se puede esperar un poco más de inteligencia artificial. Y en el tema de consumo discrecional tiene todo el sentido porque si la gente empieza a tener dudas de crecimiento económico y tiene dudas sobre recesión impuestas por cosas que se dicen, pero que no necesariamente se manifiestan desde el punto de vista fundamental. Como les expliqué, prácticamente en este momento creo que el tema de recesión no debería ser un tema de conversación cuando estamos con un crecimiento de 1.7. Esos crecimientos desde el año pasado, también antes de Trump, ya el Fondo Monetario Internacional y algunos otros organismos habían hablado de un crecimiento en el 2025, perdón, un poco más moderado por parte de todas las economías. Entonces, eh, dicho eso, creo que esta corrección que tuvimos podría considerarse como una corrección más natural de un mercado alcista, ¿verdad? Que ha tenido un desempeño importante 2023 y 2024 y que bueno, el tema arancelario y el tema de la inteligencia artificial y de los conflictos geopolíticos que también existían antes, pues se han convertido en este momento en un disparador para que ese, digamos, sell-off se diera. En la siguiente filmina, aquí vemos más o menos cuáles fueron los sectores más afectados en este sell-off. Básicamente, tecnología, ¿verdad? El Nasdaq 100 que es el índice, ¿verdad? Que representa
a las empresas tecnológicas, pues prácticamente tuvo una caída desde sus máximos de alrededor de un 13%. Actualmente está rondando ese 10% nuevamente, y algunas empresas en particular, para hablar específicamente de inteligencia artificial, pues Nvidia tuvo un retroceso de un 17%, básicamente después del tema de la competencia de DeepSeek. En eso hay que tener claro que la demanda por inteligencia artificial es una demanda que implica no solo sectores tecnológicos, sino implica todos los demás sectores. De hecho, hay mucha gente en este momento pensando en cómo la inteligencia artificial, y ese podría ser un, digamos, un caballo de batalla, digamos, durante este año, de cómo la inteligencia artificial puede estar tomando, digamos, preponderancia, por ejemplo, en el sector de salud. ¿Verdad? Ese es un, digamos, un tema, digamos, que puede ser importante. Ya ha entrado en temas de automotrices y industria, o sea, en realidad están metiéndose en todos los sectores, y creo que Nvidia, al igual que DeepSeek y otras compañías, tienen muchísimo mercado en este momento como para que el tema de la demanda no sea un tema, y los precios creo que pueden tender a retroceder a los niveles que teníamos antes. En el tema de financieros, industriales y consumo discrecional, también fueron muy golpeadas, ¿verdad? Como bien lo manifestó, el S&P casi llegó al 10%, o llegó al 10% en algún momento, de esa corrección que hablamos, y creo que el sector financiero y el sector industrial podría haberse también beneficiado de un rebote, o sea, de una recuperación de los mercados. El consumo discrecional habría que establecerlo, digamos, un poco, a ver en términos de qué pasa con los datos económicos de aquí en adelante, qué pasa con el tema de empleo, ¿verdad? Que como bien lo manifestó Adriana, el empleo sigue estando sólido, y mientras una economía tenga un empleo sólido, ¿verdad? El consumo se puede mantener. Entonces, recordemos que el mercado accionario necesita, y que se utiliza sobre todo para crecimientos de capital, el mercado accionario necesita un ambiente donde haya crecimiento económico para que las empresas y eh, un, que hayan trabajos fuertes para que el consumo se mantenga y estas compañías puedan colocar sus productos y hacer que crezcan a nivel de ganancias. Y eso, digamos, creo que todavía podemos seguir viéndolo durante este año. En la próxima, tips que creo que se deberían considerar en momentos como los que tenemos, porque vamos a ver, si bien es cierto, todavía estamos con crecimiento económico, estamos con un empleo bueno, siempre hay que tomar en consideración que las tarifas, si se mantienen y ya se establecen como una política, digamos, más de largo plazo, pues sí vamos a tener posibilidades de un menor crecimiento global, y vamos a tener probabilidades de una inflación un poco más alta. Entonces, bajo un panorama así, yo creo que los portafolios de los clientes deben basar, digamos, muchos de estos elementos para poder tener un portafolio mucho más estable, y un portafolio, digamos, donde se sufra un poco menos. El tema de la diversificación es un tema muy importante en estos momentos. No podemos estar concentrados en un solo sector, no podemos estar concentrados en un solo lado de la moneda, no puede ser solo renta variable. Creo que tiene que haber algunos otros elementos, como el caso de la renta fija. La liquidez de los activos a comprar es muy importante. No deberíamos estar comprando activos que no tengan liquidez, ¿verdad? Porque un portafolio necesita estarse revisando constantemente y necesita estarse rebalanceando. Y eso, la única forma para rebalancear portafolios es tener la posibilidad de que uno pueda salirse de activos para poderse posicionar o colocar en otros. Y para eso se necesita que los activos sean bastante líquidos. El tema de los bonos, bueno, como les mencioné, creo que los bonos corporativos, grados de inversión, digamos, en este momento en Estados Unidos, están rindiendo alrededor entre 5 y 6%. Esos son rendimientos que en el pasado, históricamente, para este tipo de bonos,
era impensable porque normalmente los rendimientos son de 2,5, 3%. Y esto, pues, debido un poco al tema de la subida de tasas de interés, pues, en algún momento en el 2022 nos dio la posibilidad de que estos bonos dieran rendimientos un poco más altos. Veníamos con una posibilidad de reducción de tasas importante el año pasado, hasta que Trump entró a la presidencia y puso en la palestra el tema de los aranceles, y eso de alguna manera hizo que ya la Fed tuviera una posición más de pausa de tasas de interés. Y bueno, en temas de bonos, eso digamos que ha mantenido los precios de los bonos ahí, pero siguen con rendimientos importantes. Entonces, dicho esto, la incorporación de bonos corporativos gringos en Estados Unidos, de Estados Unidos, perdón, bonos como de deuda externa o interna del gobierno de Costa Rica en dólares, tienden a darle estabilidad a los portafolios. Hay un cupón que nos permite estar recibiendo ingresos y que podría perfectamente estar conviviendo también con renta variable. Mantener cash también es importante, ¿verdad? Como bien lo dijo Adri, nosotros no tenemos la bola de cristal y creemos que esto es una corrección natural. Sin embargo, creo que lo lógico es tener cash y mantener un poco cash, no invertir todo en este momento, sino que mantener un poco cash para ver si efectivamente más a mediano plazo, de aquí por lo menos al segundo, el segundo semestre de este año, ver cómo está, cómo podría estar impactando ya en definitiva el tema de los aranceles y poder aprovechar oportunidades si el mercado no la da con una caída, digamos, un poco mayor. Entonces, si hay dinero ahora, me parece que sí es un buen momento de entrada, pero no creo que deberías entrar con todo, sino que debería guardarse un poco de cash y estar siendo un poco más conservador. Los sectores de tecnología e inteligencia artificial, como les dije, seguimos viendo un crecimiento importante en el mediano y largo plazo en este sector. eh, los ETF o los índices accionarios, que básicamente son fondos que le permiten a los inversionistas tener una diversificación más amplia, porque hay muchísimas compañías dentro de dentro de estos índices. Entonces, hay índices, digamos, como el IQ, bots. El IQ es de inteligencia artificial. Bots, por ejemplo, tienen robótica, inteligencia artificial. BUG es ciberseguridad. VGT son índices de tecnología. Bueno, ahí el SOXX es un índice que también tiene que ver con inteligencia artificial. En el sector financiero y el sector salud hay también ETF, ¿verdad? Que son del sector específicamente, también con compañías importantes y bien diversificado. Tenemos el VFH, que es de financieras, y el VHT, que es el de salud. Y también habría que valorar los sectores defensivos, como el tema del consumo básico y servicios públicos, que se llaman, digamos, en Estados Unidos lo llaman como utilities. Se deben considerar porque estos ETFs perdón, estos sectores son defensivos. Cuando hay desaceleración económica, normalmente la gente va hacia algunos refugios, como el consumo básico, ¿verdad? Deja de consumir bienes suntuosos, y entonces deja el consumo discrecional y se va más a su consumo básico, y el tema de los servicios públicos que, digamos, prácticamente nadie deja de pagar. Eh, es importante también decirles que en el tema, digamos, de los bonos, ahora que estamos hablando de los corporativos y los bonos de deuda externa de Costa Rica, es importante decirles que después de la reunión de la Fed, todavía la Fed ve por lo menos dos recortes de tasas, una probabilidad de dos recortes de tasas durante el año. En este momento las probabilidades mayores están en el mes de junio y en el mes de septiembre. Un recorte de tasas debería poder favorecer un poco un aumento en los precios de los bonos. Entonces, creo que es una opción también a considerar. No se está viendo, ¿verdad? Que en ningún momento se ha hablado de aumento de tasas de interés. Eso quiere decir que, si bien es cierto, la inflación la ven en el corto plazo repuntando, la visión de largo plazo de la Fed sigue estando en su objetivo de inflación del 2%.
que lo ha manifestado la Fed, que de mantenerse este panorama podría llegar hacia 2% en 2027 y tal vez 2.2, 2.3 en el 2026. Por supuesto que eso es en este momento un poco largo y habría que estar revisando, como lo hacemos aquí en Acobo constantemente, mes a mes y semana a semana, todos los datos económicos que se presentan. Esto es un ejemplo que quise traerles de, por ejemplo, índices accionarios. Este es el SOXX, que es un índice de inteligencia artificial. Vemos cómo, por ejemplo, el high de este índice lo tocó el 11 de julio del año pasado. Estuvo en niveles de $267 y recientemente ha estado más o menos a niveles de 203, $204. Ahí estuvo el impacto, digamos, de parte de lo que les mencionábamos en el tema de la venta masiva, ¿verdad? Tanto por el tema de aranceles como por el tema de la inteligencia artificial. Y creo que es un índice que en el mediano y largo plazo puede ser interesante para mantenerlo. Si pasamos a la otra, que es otro ejemplo, es el índice accionario VFH. Este es un índice que tiene que ver con financieras y que esta ha tenido una caída, digamos, un poco menor. Su alto lo pegó el 7 de febrero de este año, llegó a 127 y en este momento andamos en niveles de 119, 118, pero tocó niveles de 113, digamos, en su punto bajo recientemente. Eh, Vamos a pasar a las otras para que ustedes vean un poco la calidad de emisores que estos índices manejan. Por ejemplo, en el caso del SOXX, vemos que dentro de sus top 10, digamos, tenemos compañías como Broadcom, que representa un 10% de ese índice, Nvidia, Qualcomm, AMD, Texas Instruments, KLA Corp, Ian Research, Micron Technology, Intel, ASML Holding, son empresas, digamos, bastante reconocidas. Solamente ahí vamos a estar hablando de más o menos un 40% del índice y son compañías realmente, digamos, bastante fuertes dentro de... Ahí cuando usted entra al índice, usted está diversificando, digamos, en todas esas compañías, lo cual es importante y no es solo una empresa a la que ustedes, digamos, están invirtiendo, sino que están invirtiendo en todas las empresas que componen el índice. En el tema, el siguiente lámina, que es las tendencias del sector financiero. Por ejemplo, este índice tiene a JP Morgan, a Berkshire Hathaway, Mastercard, Visa, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, American Express. O sea, también es un índice que tiene, digamos, los principales bancos y los más grandes de Estados Unidos y que también les permite a ustedes con solamente ingresar al índice, tener una diversificación de por sí ya importante en los diferentes emisores de este índice. Y bueno, para terminar, me gustaría dar algunas consideraciones finales que creo que se deben considerar por parte de los inversionistas. Eh, este es un tema, bueno, nuestro mensaje principal sigue siendo mantener la inversión en acciones. Creemos que, como les dije anteriormente, que esto fue una corrección inicialmente natural, ¿verdad? Y de un mercado que ha tenido alcista durante más de 2 años y que nos permite, digamos, tener la oportunidad de conseguir cosas en este momento bajas, ¿verdad? Pero que las carteras, como lo expliqué anteriormente, sí deben estar bien diversificadas con activos como bonos de calidad y algunas otras alternativas que puedan sortear eficazmente cualquier desafío que nos dé alguna corrección mayor por temas de los aranceles de Trump. En el caso de la corrección, como les dije, un 10% me parece que está dentro de lo normal en este momento, con un crecimiento de 1.7 no lo veo. Hay analistas, en el caso de JP Morgan, por ejemplo, ellos han dicho que ellos ven a finales del año el S&P en 6.400 de los niveles de 5.500, 5.600 que estaba
y eso, digamos, representa alrededor de un 11% si efectivamente el S&P terminara el año en niveles de 6.400. Eh, la siguiente, Filmina. Eh, recomendamos para la persona que está invertida, ¿verdad? Una visión de largo plazo, ¿verdad? Sobre todo en bonos corporativos de inversión, con buenos rendimientos, deuda externa e interna de Costa Rica, y se puede también agregar alguna deuda externa adicional, que podría ser como Colombia o Panamá o República Dominicana, que también, digamos, el caso de República Dominicana ha tenido crecimientos importantes, como Costa Rica ha estado sobrepasando el 4%, cuando la media del crecimiento de América Latina anda en 2, ¿verdad? 2,5. Y recordar que Colombia y Panamá en este momento eh, tienen una calificación de riesgo muchísimo mejor que lo que tiene Costa Rica en este momento, ¿verdad? Panamá es casi grado de inversión por es grado de inversión por 2 calificadoras, y Colombia es W+, nosotros somos W-. Entonces, mantener liquidez para aprovechar oportunidades de entrada en renta variable en caso de que el mercado siga a la baja. Esperamos que una política comercial agresiva afecte el crecimiento económico de los Estados Unidos, pero no creemos que este crecimiento o esta desaceleración llegue a una recesión, por lo menos no durante este año, me parece, y, y esto creo que podría hacer que los mercados tengan una recuperación en los próximos meses. Con esto los dejo y, bueno, agradecerles su tiempo y dispuesto a cualquier consulta que tengan. Bueno, muchísimas gracias a Luis y a Adriana. Tenemos varias preguntas y la voy a hacer en una sola porque son varias personas que nos consultaron sobre el Fondo Conexión que pertenece a Cobo Vista SFI, en nuestra parte de fondos de inversión. Pero ustedes desde el mercado internacional, ¿qué esperan para el fondo? Y puntualmente recomiendan desde el puesto de bolsa que se hagan ingresos habituales, hacer retiros cuando está más alto, reintegrar cuando esté más bajo, o simplemente hacer inversiones y sacar dinero por un tiempo ilimitado. También, ¿qué esperan ustedes que se comporte? Ahora sabemos que está altamente ligado al S&P. Entonces, ¿cómo esperan también ustedes que se comporte y que sea la gestión durante los próximos meses de este fondo? La recomendación siempre es mantenerse invertido, ¿verdad? Está más que demostrado estadísticamente con todo tipo de simulaciones que si uno sale al mercado cuando hay correcciones, se espera, entra cuando se siente un poco más seguro, esa inversión a lo largo de 5 o 10 años va a retornar significativamente menos que la persona que se quedó invertida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nunca se va a saber cuándo va a empezar un mercado alcista, nunca se va a saber cuándo cuando uno se retira, si exactamente se retiró en la parte más alta, ¿verdad? Y después el mercado iba a caer. Ese timing, ¿verdad? O hacer ese tipo de tiempos con el mercado es imposible. Entonces, lo mejor es estar siempre invertido. Hacer aportes, sí, más bien cuando está todo más altas las dosis de aversión al riesgo, más negativo, pues se ve en las perspectivas. Si uno pudiera separar la parte emocional, ¿verdad? Y dejar eso a un lado e invertir siempre que está el clima en la parte más negativa, pues sería el mejor de los retornos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno está invirtiendo cuando los demás están vendiendo. Pero y de la misma forma, esto no se puede tener el tiempo perfecto y siempre es bueno estar invirtiendo frecuentemente. ¿Por qué? Porque voy comprando el mercado en distintas etapas de esos mercados alcistas o bajistas. Adicionalmente, con respecto a nuestro fondo conexión, ¿cuál es la expectativa? Bueno, la expectativa para el mercado accionario sigue siendo positiva para este año.
Y como tal, nuestro fondo conexión, que está altamente indexado o va ligado al Standard Poor's 500, estamos esperando también una corrección y que termine el año en positivo, siempre pensando en el escenario base, ¿verdad? Siempre hay escenarios alternativos donde suceden cosas que no estaban contempladas y puede ser que haya retrocesos como el que estuvimos observando y que uno de los mensajes más importantes de este webinar es entender que esos retrocesos son frecuentes en los mercados, ¿verdad? Pero a lo largo de 3, 4, 5 años, yo debería tener una inversión que me ha ganado por año en promedio cerca de un 10%. Y eso no lo voy a obtener ni en una cuenta de ahorros, ni en efectivo, ni en un certificado. Ahora, ¿debería tener todo invertido en el mercado accionario? No, ¿verdad? Como lo mencionó Luis, es importantísimo estar diversificado, tener distintos vehículos, ¿verdad? Algunos son pensados para largo plazo, como es el mercado accionario, algunos son pensados para ahorro, ¿verdad? Como pueden ser las cuentas de ahorro, un CDP a 6 meses, a 9 meses, y algunos otros pues todavía tienen horizontes de vida muchísimo más largos, ¿verdad? Estamos hablando de bonos corporativos, de inversiones en fondos que tienen que ver con real estate, cosillas por el estilo. No sé, Luis, si vos querías agregar algún comentario. No, no, me parece que está perfecta, así como lo dijiste. Hay una consulta que nos ingresó de previo en Instagram que dice, ¿hay algún indicador que le diga a un inversionista si debe vender su posición? No. Eh, no, no hay, vamos a ver, yo creo que hay temas de objetivos, digamos, que un inversionista puede tener, ¿verdad? Y eso es muy importante, para eso se hace un perfil de riesgo, ¿verdad? Hay inversionistas que tratan, digamos, en mercados volátiles o de incertidumbre como los que estamos viendo ahora, tratar de sacar, digamos, algunas ventajas sobre la volatilidad de esos mercados, ¿verdad? Y hacer un poco lo que se llama trading de corto plazo. Eh, para cuando uno sí hace trading, uno sí lo que debería decirle a los clientes es que el trading es peligroso, uno no siempre gana al mercado, pero que lo que se puede manejar son como stops, digamos, de cuál sería el máximo, digamos, potencial de tolerancia de pérdida que uno podría tener si uno quiere, digamos, especular poco en los mercados. Para inversiones de largo plazo, de mediano y largo plazo, la justificación es básicamente crecimiento de capital en el caso de las de renta variable, y me parece que si la visión es de largo plazo, uno debe mantenerse invertido como lo mencionó Adriana ahora en términos de renta variable. Términos de bonos, también hay que ver obviamente las expectativas de tasas de interés y el comportamiento de las mismas, pero normalmente si uno invierte en un bono con un rendimiento con el que uno se siente cómodo, ¿verdad? El comportamiento del precio debería ser, digamos, no debería ser tan importante si el rendimiento con el que uno compró es relevante para uno. Doña María Auxiliadora nos vuelve a hacer la pregunta de cuál sería entonces el mejor momento para invertir en un fondo, por ejemplo, como Conexión. Siempre el mejor momento en realidad es en momentos como este, ¿verdad? Cuando el mercado ha experimentado alguna corrección, imposible decir si la corrección ya terminó y a partir de aquí vamos a vivir unos 12 meses de rebote. Podría ser más bien que adelante tengamos alguna especie de volatilidad de nuevo, pero siempre es bueno no esperarse para invertir. Ahora, cuando hay tanta incertidumbre, uno podría tomar la decisión de invertir de forma escalonada. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tengo $1,000 para invertir en el fondo conexión, entro con 500 y en algún momento en que se hayan despejado un poquito más esas incertidumbres, más que todo en el plano comercial y internacional de Estados Unidos, pues entrar con el resto del dinero. Pero esto puede ser importante para este año, pero cuando uno quiere invertir por 3, 4, 5 años, no hace diferencia si yo entré en marzo y con otro porcentaje entré en septiembre, sino que ya en el largo plazo lo que va a hacer diferencia en ese retorno es la cantidad de tiempo que estuve. Es decir, si estuve 3 o 4 años, eso va a ser lo verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven los gráficos de 10, 15, 20 años del mercado accionario, principalmente Standard Poor's,
Cuando ya uno lo ve en el largo plazo, ahí ya no se ven esas caídas que uno observa en el año, ¿verdad? Es este 10% que acabamos de ver, el 8% que hubo el año pasado, el 9% que hubo hace 3 años. Cuando yo tiro un gráfico de 20 años, eso no se nota ni siquiera, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a notar si yo me metí en los últimos 5 años o 4 años? Entonces, el mensaje es que sí, uno puede entrar cuando se sienta más seguro, ¿verdad? Cuando las cosas se hayan disipado un poquito la incertidumbre, pero el mercado accionario, si hay algo que hemos aprendido con todas estas crisis, es que el mercado accionario es para largo plazo. Por ejemplo, un ahorro para acompañar la pensión, ¿verdad? En 5, 10, 15, 20 años, un ahorro para acompañar a los hijos cuando estén en su adolescencia o universidad y quisiera eh, ayudarlos con una maestría, un viaje, bueno, para todo eso es lo que sirve las inversiones en el mercado accionario, ¿verdad? Porque aquí lo que yo voy a tener es un crecimiento del principal y para lograr eso, pues sí, se necesita tener inversiones con tiempo. Un asistente anónimo nos hace la siguiente consulta. Si China está ganando terreno, las inversiones deberían ir hacia ese mercado. Correcto, uno siempre debería tener la amplitud y la suficiente diversificación, ¿verdad? Ojalá para tener una exposición a cada uno de los mercados. En un año X, o sea, en un año cualquiera, es imposible decir si ese año Europa va a superar a China y China a Estados Unidos, o si ese año el mercado estadounidense fue mejor que el mercado asiático y el europeo. Es más, hay años cuando uno pone todas las clases de activos que hay, ¿verdad? Es totalmente random, ¿verdad? Es aleatorio en cuál año cuál va a quedar de primero, pero siempre es bueno tener una exposición a cada uno. Ahora, dicho esto, es importante entender que la economía de China, aunque sus empresas y su participación ha crecido a lo largo de los años y es cada vez más importante en el comercio con todos los países, en todos los continentes, sigue siendo una economía centralizada y en cualquier momento o siempre hay un riesgo político importante. Un ejemplo es Alibaba. La acción de Alibaba llegó a casi 300 hace más o menos 3 años y la empresa sin previo aviso fue sujeta a acciones políticas, ¿verdad? En su junta directiva, en su estrategia comercial, donde el gobierno de China empezó a tomar participación y esa acción que había subido consistentemente hasta casi 300, en menos de 3 meses estaba de nuevo por niveles de 100. Y le ha tomado muchísimo tiempo recuperarse. De hecho, que en este momento está, me parece que en niveles de 170. Entonces, ese es el riesgo que existe en un mercado que no es 100% una economía de mercados, ¿verdad? Una economía capitalista y es una economía que sigue siendo centralizada. Pero fuera de ese punto, siempre es importante tener exposición a cada uno de los mercados. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, antes era difícil, ¿verdad? Antes había que escoger, estudiar todas las empresas y escoger en cuál invertir. Hoy por hoy, con los vehículos que se llaman ETFs, uno puede comprar un ETF que tenga exposición al mercado asiático y no está comprando el riesgo de una empresa, sino que lo que está logrando es exposición a un sector, ¿verdad? A un sector de la economía global. Lo mismo que con el mercado europeo, lo mismo que con América y con Norteamérica. El siguiente no es una consulta, es un comentario de una de las personas que estaban conectadas. Lo que nos indica es: Trump con su proteccionismo solo ha generado incertidumbre para los agentes económicos. Ahora, ojo con la injerencia que quiere hacer sobre la política de las tasas de la Fed para ganar grados de libertad y endurecer sus políticas arancelarias. Lo hizo en el 2018. Lo bueno es que en Estados Unidos, eventualmente, el que afecte a los mercados de forma sostenida no se logra mantener en el poder. Por eso hay que seguir invertidos a largo plazo. Los mercados son los jueces sobre el éxito de las políticas económicas. Y con una pregunta de don Asdrúbal Gamboa, ya casi vamos llegando al final. Don Asdrúbal nos dice: ¿cómo ven la inversión en criptodivisas vía ETF? Existen, ¿verdad? Evidentemente existen ETFs de criptomonedas. Eh, Hasta hace muy poco tiempo, los ETFs de criptomonedas eran basados en los futuros, los precios futuros de las criptomonedas. Hoy en día ya existen ETF que tienen que ver con el mercado spot,
de la criptomoneda. Y lo único que digamos que sí le puedo decir es que siempre hay un tema de regulación importante, ¿verdad? Que todavía sigue estando en madurez, ¿verdad? Y que eso de alguna manera siempre le da algún tipo de volatilidad al mercado de criptomonedas. Entonces, sí, uno ve muchísima volatilidad y cambios importantes en precios, digamos, tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿verdad? Yo he visto caer de 100.000 a 40.000, subir de 37 a 80, ¿verdad? Es decir, si hay una volatilidad importante y para una persona que quisiera, digamos, especular en estos mercados, yo lo que le sugeriría es que tenga un porcentaje de su capital en esto, ¿verdad? Y que no represente todo su capital, sino que diversifique y pueda hacerlo, digamos, de una manera más controlada. Con el último comentario de don Harold, y ya es un comentario, vamos a cerrar el webinar. Tuvimos muchísimas preguntas, en su gran mayoría relacionadas a los temas que abarcamos, como por ejemplo el comportamiento de los S&Ps, del Fondo Conexión y demás. Por ejemplo, el último comentario de don Harold dice, entonces, si quiero invertir en un plazo de 15 a 20 años, pues entonces es mejor colocar lo más que se pueda, pensando en una posible pensión, según nos lo indica. Efectivamente, los mercados accionarios son para obtener resultados a muy largo plazo, como bien nos dijeron los compañeros en la presentación del día de hoy. Agradecemos muchísimo la compañía de todos ustedes en este día y de igual forma les invitamos, si alguno de ustedes tiene alguna duda o quiere comunicarse sobre temas relacionados a lo que conversamos hoy de economía internacional para nuestros asesores, pueden contactarse por medio de info@acobo.com, ¿verdad? Info de información, info@acobo.com. También tenemos disponible el formulario en la página web que es acobo.com. Al puro final hay un formulario donde ustedes pueden llegar y colocar también sus consultas. O de igual forma, pueden enviar un WhatsApp al número 84 20 8000. Lo repito, 84 20 8000, y nosotros vamos a recibir sus consultas y las trasladaremos a un ejecutivo o un analista que las pueda atender. Lo más importante, y como siempre les mencionamos en Grupo Financiero Cobo, es tomar las decisiones informadas, conocer sobre los productos que usted va a invertir y aprovechar todos los espacios que tenga para aclarar sus dudas, las dudas que tenga respecto a alguno de los productos de inversión, sean productos un poco más masivos como los fondos de inversión o lo que se ve en el caso de hoy del puesto de bolsa, que estamos en mercados internacionales. Muchísimas gracias por su compañía. Le agradezco a Adriana, a don Luis también la compañía el día de hoy y el tiempo para que les tomó realizar este análisis. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.